dónde estaba, que yo no había escuchado a este artista. Bienvenidos a una nueva reacción con Cami Vocalist. Esta ha sido una canción muy pedida por todos ustedes y ahora quiero complacerlos, así que vamos a escuchar Ikanaide de Dimash. Chicos, esta canción tiene una melodía que es muy sentida. Cuando la escucho me da como cierto sentimiento y lo inmediatamente lo estaba mirando a él y ya él estaba metido en lo que iba a interpretarnos. En esta ocasión él no tiene público, pareciera que estuviera en un estudio y es más difícil transmitirle a las personas, así que vamos a ver qué va a hacer el gran Dimash. Me encanta la suavidad con la que él está interpretando, con la que está cantando. Al principio casi ni siquiera estaba usando nada de su voz. Literalmente estaba tratando de cantarlo como con su alma, muy, muy suave. Y a medida que la canción ha ido continuando, él ha ido sacando un poco su voz, pero sin embargo sigue conteniendo porque está con mucho sentimiento interpretando. Como él hace todas esas cosas, de repente en las terminaciones hacía un poquito de vibrato. Esto está muy bonito. Definitivamente Dimash siempre me deja a mí sin palabras. Vamos a retroceder un poco para poder apreciar de nuevo lo que estábamos escuchando. Chicos, esto está muy sentido. Lo que él está haciendo es poniéndole el corazón a lo que está cantando y de verdad que yo lo puedo apreciar porque está, siempre lo he dicho, pincelando lo que está cantando. Cada pedazo de canción es una delicia escucharlo porque es que no ha sacado completamente su voz y nos está regalando una pieza como que hay que cuidarla con amor porque todo lo que está haciendo es muy bonito y su voz es como un susurro que llega a ti impresionantemente. Es de verdad que Dimash siempre, siempre me sorprende.
sube de tono la canción y él ahora sí saca su voz, pero sigue cantando susurro de vez en cuando porque él nos está atrapando y nos está contando una historia y yo caí. Así que vamos a seguir disfrutando de esto. En esta presentación estoy apreciando mucha técnica. Obviamente en todas las presentaciones él tiene mucha técnica. Es una persona que, por lo que ustedes me han contado y por lo que yo también he investigado, ha estudiado mucho, sabe muchos idiomas. En esta ocasión está cantando en japonés. Y no, ahí nos damos cuenta que no importa en qué idioma cantes, la música es un idioma universal. Él lo que transmite en francés, japonés, inglés, siempre lo transmite con mucho amor. Cada canción él trata de adueñarse de ella y hacer una interpretación impresionante. Esto está de verdad que me quedo sin palabras. Muy bonito cómo adorna esas frases, esas terminaciones, cómo las susurra, cómo hace unos vibratos. Es adueñarse de una canción y querer hacer una versión propia, pero mejorada. Siempre, todos los covers que él ha hecho, que yo he escuchado, me parece que mejora y que es perfecto. Esto es impresionante porque de verdad que él ha hecho tantas cosas únicamente teniendo su boca abierta. La técnica vocal que él tiene es una cosa que no es de este mundo, por eso mucha gente dice que él no es de este mundo, porque hacer ese tipo de cosas, de cambios de tonos y ópera así súper agudo a después voz de pecho y hacer todos esos cambios para un artista que no tiene ningún tipo de técnica vocal no se le va a hacer para nada fácil, pero es que Dimash no solo lo hace bien, no solo nos interpreta con su corazón, sino que es que él de 100 pasa a 500, lo hace extremadamente bien, es un gusto poder escucharlo, es impresionante la capacidad vocal que él tiene, es que no sé qué más decirles porque es que esto es impresionante. Cuando él tiene la boca abierta, él está haciendo tantas cosas con su voz, unos vibratos, minimiza y maximiza qué tanto volumen está metiéndole a la voz. Es una cosa impresionante. Yo quiero devolver el pedazo en el que él empieza a hacer esos tonos altos tipo ópera, porque de verdad que quedé completamente sorprendida. Vamos a volverlo a escuchar. Aquí viene.
No, chicos, por favor, o sea, explíquenme yo dónde estaba que yo no había escuchado a este artista. De verdad que el que no lo haya escuchado tiene que escucharlo ya mismo porque esto es arte. Es la palabra arte se queda corta cuando decimos Dimash porque es que él abarca todo. En otras reacciones lo he dicho. Poco lo que he escuchado de él porque me he dejado guiar de ustedes. Obviamente quiero seguir escuchando todo lo que él ha hecho. De verdad que es un espectáculo. Pero es impresionante la capacidad vocal que él tiene. Él abarca todas las voces. Él hace todo lo que ustedes se imaginan y más. Voz de pecho, voz de cabeza, hace unos falsetes, tiene una voz tipo operística, hace bajos profundos. Todos los tipos de voces que ustedes se puedan imaginar, él lo puede hacer. Entonces, él puede hacer lo que quiera con una canción y literalmente hace maravillas. Yo quiero volver a retroceder un poco esto porque de verdad que yo me lo estoy gozando. Vamos a escuchar un poco más. O sea, todo eso lo está haciendo con la boca cerrada. Que producir un sonido con la boca cerrada y que te salga completamente afinado no es fácil. Traten de hacerlo en casa. Y traten de hacer un sonido con eso, porque él tiene mucha experiencia en esto y él es capaz de hacer todas esas melodías sin necesidad de abrir la boca, o sea. Chicos, este video fue de admirar. Dimash es capaz de hacer con su voz. Nos lo pudo mostrar en este y en todos los videos que he visto de él. Es un placer poder escuchar a un artista tan completo que pueda hacer tantas cosas y sobre todo que pueda transmitir. Alguien me había puesto en los comentarios, escucha Ikanaide, porque mucha gente dice que es difícil interpretar en un estudio y así es, porque no le estás cantando a nadie, entonces es más fácil simplemente cantar. Sin embargo, él lo está haciendo con una pasión, con un amor que es fuera de este mundo. De verdad que yo puedo sentir la vibra que él me está tirando por su expresión corporal, por todo lo que hace, cómo se mueve, cómo interpreta, cómo canta, todo hace parte de lo que estás haciendo para llegarle al público. Y él lo puede hacer fantástico. De verdad que gracias por siempre recomendarme buenas canciones. Yo sé que hay muchas más que yo tengo que escuchar. Síganme dejando en los comentarios qué otras canciones quieren, cuál debería reaccionar después de esta. Es un gusto poder escuchar a Dimash, es un gusto poder estar en esta época y saber todo lo que él puede hacer. No olviden suscribirse, darle click a la campanita y nos vemos en la próxima.